Buenos días, profesor y compañeros. Saludos. Mi grupo es el número 1 de la sección 33. El día de hoy venimos a exponer sobre Venezuela en el contexto caribeño y mesoamericano como región. Este grupo está integrado por mi persona, Miguel Díaz, Ricardo Fernández, María Fernanda González, Yelitza Leal y Pacheco Alejandra. Lo primordial para poder comprender este tema es saber que la dinámica poblacional estudia la composición de una población de la misma especie por varios indicadores, como lo pueden ser el número de individuos, la edad, el sexo, la tasa de natalidad, mortalidad, esperanza de vida, migraciones, entre otras, según sus variaciones a lo largo del tiempo. En este sentido, tenemos una gran región, la cual es Venezuela en el contexto caribeño y mesoamericano. Esta región la vamos a dividir para generar dos subregiones, las cuales van a ser la región mesoamericana y posteriormente la región caribeña, para de esta forma hacer más fácil la explicación de cada indicador y de cada región. En la primera región, que es la que podemos observar, es la región de Mesoamérica, la comprenden 8 países que son México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Podemos observar que del lado izquierdo tenemos la población total masculina, del lado derecho la población total femenina y posteriormente la población total del país y abajo los totales de cada región. Acá podemos visualizar de manera más fácil en esta gráfica la población, siendo una población general de 178 millones de habitantes, el total de la región, de mujeres de 91 millones de habitantes y de caballeros de 87 millones de habitantes. Podemos ver que hay un factor importante, es que en esta región de Mesoamérica hay más mujeres que hombres. La esperanza de vida es un indicador demográfico sobre la edad media que pueden alcanzar los individuos de una región. Como podemos visualizar en el cuadro, tenemos a cada país con su promedio de esperanza de vida masculino, femenino y general. Podemos observar que en la región mesoamericana el general de la esperanza de vida es de 76 años, la media de las mujeres es de 78 años y la de los caballeros de 73 años. La tasa de natalidad y mortalidad son otros indicadores importantes sobre el estudio de una población. La tasa de natalidad se expresa como el número de nacidos por cada 1000 habitantes en un año y la tasa de mortalidad indica el número de fallecimientos en una determinada población a lo largo de un periodo establecido. Podemos visualizar en el cuadro los países con su tasa de natalidad y su tasa de mortalidad. En el siguiente gráfico podemos observar que hay una tasa de mortalidad en la región mesoamericana de 5,27% y una tasa de natalidad de 20%. Acá podemos observar lo que es la pirámide poblacional de la región mesoamericana. La pirámide poblacional no es más que una figura donde se representan los datos estadísticos de la población clasificados por sexo y edad, que permite las comparaciones entre territorios en el tiempo y una fácil y rápida comprensión de los fenómenos demográficos que afectan a la población. Podemos aquí visualizar la pirámide poblacional de la región mesoamericana, que analizando la pirámide poblacional podemos observar que en la población cuanto a los rangos de edad es equilibrada. En la base de la pirámide, la población de 0 a 14 años es una población proporcionalmente estable y con una tasa de natalidad alta. En el rango de la población de 15 a 65 años, que es el tronco de la pirámide, predomina el tipo de población adulta, es decir, aún el proceso de envejecimiento de la población no es dominante, sino que predomina más la población adulta. Ahora le presentaremos el estudio de la dinámica poblacional de la región caribeña, con los mismos indicadores antes mencionados. Ahora vamos a hablar de la población de la región caribeña. Esta región está comprendida por 15 países, los cuales son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Venezuela. Podemos ver de igual manera que en la región anterior tenemos la población masculina, la población femenina y la población total de cada país. En esta gráfica de la población de la región caribeña podemos observar que habitan un 81 millones de habitantes en la región, en los cuales se dividen entre 41 millones de habitantes femeninas y 40 millones de habitantes masculinos. Podemos observar en cuanto a este cuadro sobre la esperanza de vida de la región caribeña a cada país con la media de esperanza de vida de la población masculina, femenina y la esperanza de vida general del país.
En este gráfico se puede representar más fácilmente la esperanza de vida de la región, teniendo una media de general de la región caribeña de 75 años, las mujeres de esta región de 77 años y los hombres de la región de 72 años. Ahora bien, acá se ve representada en un cuadro la tasa de natalidad y mortalidad de cada país de la región caribeña, sus porcentajes entre la natalidad y la mortalidad y el total al final del cuadro. En este gráfico de tasa de natalidad y mortalidad, a diferencia de la región mesoamericana, podemos ver que aquí varía un poco. La tasa de mortalidad de esta región comprende un 8,12% y la tasa de natalidad un 14,15%. A diferencia de la región mesoamericana, la tasa de mortalidad es más alta y la de natalidad es más baja. Acá podemos ver representada la pirámide de la región caribeña. En este caso es una pirámide estable y equilibrada en cuanto a los rangos de edad y el porcentaje de ambos géneros. Se puede observar que es una población no envejecida, sino que hay una mayoría de población joven y adulta. Otro indicador es que en la población adulta mayormente hay más población masculina y posteriormente en la cúspide de la pirámide se va invirtiendo, indicando que después de los 65 años hay una mayoría de población femenina que masculina. Ahora haremos el estudio de las dos subregiones, pero unidas en general, tomándolo como una gran región, es decir, la región caribeña mesoamericana. Podemos observar en esta gráfica la población de la región caribeña y mesoamericana. La suma de esta nos da una población total de 260 millones de habitantes en general, que se dividen entre mujeres, que hay 132 millones de habitantes, y hombres, hay 127 millones de habitantes. Ahora haremos el estudio de las dos subregiones, pero unidas en general, tomándolo como una gran región, es decir, la región caribeña mesoamericana. En este gráfico podemos observar la esperanza de vida de la región caribeña mesoamericana. En general de estas dos subregiones que ya habíamos estudiado, la esperanza de vida total de todos estos países que la integran es de 75 años. Las mujeres tienen una esperanza de vida de 78 años y los caballeros de 73 años. En este gráfico podemos ver la tasa de natalidad y mortalidad de la región caribeña y mesoamericana, teniendo un promedio de la tasa de mortalidad de 6,70% y la tasa de natalidad de 16,85%. Ok, ahora podemos observar la pirámide poblacional de la región caribeña mesoamericana, es decir, tomando en cuenta los datos de las dos pirámides anteriores y todos los datos estudiados, tasa de natalidad, la cantidad de la población divididas entre hombres y mujeres, podemos ver la pirámide poblacional de toda la región. En esta pirámide podemos visualizar de una manera más práctica los datos de la región en general. Básicamente se pueden analizar de la misma manera que las dos pirámides anteriores, ya que son muy similares al juntarse. Pirámides que son estables, equilibradas en el porcentaje de la población masculina y femenina, abundante población adulta y no hay dominancia en el envejecimiento de la población. Las migraciones son otro indicador indispensable para estudiar la dinámica poblacional, ya que con este factor podemos evaluar la entrada y salida de individuos de un país y observar cómo afecta en el estudio de la población del estado, o en este caso, de la región. Ok, en este sentido, lo primero que debemos saber son las causas del por qué una persona decide movilizarse de su estado de origen hacia otro lugar, es decir, decide emigrar. Estas causas pueden ser políticas, culturales, socioeconómicas, familiares, bélicas o por catástrofes. Estas son las principales causas por las que una persona puede decidir emprender un viaje de su ciudad natal a otra. Sabiendo ya las principales causas por las que una persona o un individuo decide movilizarse de su estado de origen a otro, podemos desglosar los tipos de migraciones. En los tipos de migraciones más comunes de la región caribeña y mesoamericana podemos visualizar las migraciones internas, transfronterizas y extrarregionales. En las migraciones internas son los desplazamientos entre una y otra región de un mismo país. Podemos tomar como ejemplo a Venezuela, ya que por la situación actual del país, muchas personas que viven en el interior del país se movilizan hacia la capital en busca de mejores recursos y una mejor estabilidad económica. La migración transfronteriza es la más común de la región y son las migraciones entre países vecinos. Podemos tomar como ejemplo a Cuba, Venezuela y México. En México sabemos que porque tiene límites con Estados Unidos, los mexicanos desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, buscan tratar de ir hacia
hacia los Estados Unidos de manera ilegal, tratando de buscar una mejoría laboral, económica, cultural o cumplir sencillamente su sueño americano. En Venezuela es igual, pero por causas distintas, las causas políticas y socioculturales, que obligan a los venezolanos o han obligado a muchos de los venezolanos a buscar una opción en los países cercanos, limítrofes con él, para emigrar y erradicarse en otros países en busca de una mejor economía. Igual que en Cuba, por problemas políticos y económicos, toman la difícil tarea o el difícil riesgo de irse hacia Estados Unidos para poder tener una mejor calidad de vida. Y por último está el tipo de migración extrarregional, que consiste en los movimientos de migrantes desde los países de la región hacia otras zonas del mundo. Podemos tomar como ejemplo acá a República Dominicana, siendo un país en el cual tiene como destino el continente europeo, específicamente el país de España. Es decir, en España radican muchísimas personas de este estado de República Dominicana. Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Fernández y a continuación les voy a hablar sobre la actividad económica y su relación con el petróleo en la región mesoamericana y caribeña, enfatizando las relaciones con Venezuela. El indicador económico que utilizaremos para este estudio será el del PIB real, debido a que nos permite visualizar el crecimiento de la producción, omitiendo el efecto inflacionario. Los precios del año base que se utilizarán en este estudio son del año 2010. Comencemos entonces. Como podemos ver, tenemos 4 periodos que comprenden desde el año 2000 hasta el año 2019. Comencemos por la región mesoamericana. El primer periodo sería del año 2000 hasta el 2004. En este periodo el PIB fue de 129 mil millones, seguido por un PIB de 142 mil millones, seguido por el otro periodo de un PIB de 161 mil millones, seguido por el último periodo de un PIB de 184 mil millones. Para la región caribeña, el PIB en 2000 a 2004 fue de 16 mil millones. Para el siguiente periodo fue de 18 mil millones, para el siguiente periodo de 20 mil y para el último periodo de 22 mil. Las principales actividades económicas que se desarrollan en Mesoamérica y en el Caribe pueden llegar a ser determinadas por dos factores: por el clima y por las extensiones de tierra necesarias para poder producir. En Mesoamérica dominan los cultivos extensivos de grandes extensiones de tierra. El sector primario de esta economía, de la economía mesoamericana, consiste en la producción de caña de azúcar, de bananos, cereales y hortalizas. El sector secundario lo comprende la industria textil, de ensamblaje, farmacéuticas y de alimentos. El sector terciario, que es el sector que más contribuye al PIB de esta región, lo comprende los servicios de transportes, telecomunicaciones, comercios y servicios administrativos. En la región caribeña, por su lado, el sector primario se basa en la producción de caña de azúcar, frutas y cultivos tropicales, bananas y peces. El sector secundario lo comprende la industria textil, farmacéuticas, comercios, refinerías y alimentos. El sector terciario, que también representa una gran contribución al PIB y que contribuye más al PIB de esta región, lo comprenden servicios turísticos, las remesas, servicios bancarios y de transporte. Hablaré un poco sobre la actividad petrolera que se ha venido desarrollando en estas dos regiones, pero partiré de un punto en específico. Este punto es el año 1943, que es cuando se promulga la ley de hidrocarburos bajo el gobierno de Isaías Medina Garita. Voy a explicar un poco en qué consiste. La ley de hidrocarburos consiste en que tras el vencimiento de todas aquellas concesiones que se le fueron otorgadas a empresas extranjeras que operaban en Venezuela, toda esta infraestructura que le pertenecía a estas empresas se le devolvían al Estado venezolano sin que el Estado tuviese que desembolsar algún bolívar. El lapso de vencimiento que estableció esta ley fue de 40 años, es decir, que desde la fecha de su promulgación hasta 40 años después, para el año 1983, toda la infraestructura perteneciente a empresas extranjeras se le hubiesen devuelto a Venezuela. Relación con el petróleo. Aquí quisiera abarcar lo que serían las relaciones que tuvo la actividad petrolera de Venezuela con la actividad petrolera de Mesoamérica y del Caribe. Parto de un punto específico. Antes de la ley de hidrocarburos, el petróleo venezolano se refinaba en el Caribe.
Segundo punto, se crea PDVSA en el año 76 y se compra las acciones de compañías y refinerías en el Caribe. Un ejemplo sería la empresa Citgo, que originalmente pertenecía a los Estados Unidos, pero PDVSA progresivamente fue comprando el 50% de sus acciones y más adelante compró el resto. Tercer punto importante, la creación de Petrocaribe en el año 2005. Esta fue por iniciativa del presidente Chávez, que fue un convenio petrolero entre países caribeños y de Mesoamérica, con Venezuela. Este convenio consistía en crear un bloque regional donde los métodos de pago sean favorecidos para estos países miembros, de modo tal que pudiesen pagar con bienes y servicios o también con divisas extranjeras. Se establecían más que todo métodos de pago flexibles para estos países miembros. Tercer punto importante, la creación de Petrocaribe en el año 2005. Esta fue por iniciativa del presidente Chávez, que fue un convenio petrolero entre países caribeños y de Mesoamérica, con Venezuela. Este convenio consistía en crear un bloque regional donde los métodos de pago sean favorecidos para estos países miembros, de modo tal que pudiesen pagar con bienes y servicios o también con divisas extranjeras. Se establecían más que todo métodos de pago flexibles para estos países miembros. Este bloque regional permitió el financiamiento de Venezuela a toda la infraestructura petrolera que se venía desarrollando en la región caribeña y en la región mesoamericana. Venezuela ayudó a financiar muchas de las refinerías, algunos centros de almacenamiento que se desarrollaron en República Dominicana, en Nicaragua, en Cuba y en Jamaica. Cabe destacar que algunos de los métodos de pago de la factura petrolera en estos países, en el caso de la República Dominicana, era con el envío de legumbres a Venezuela. En Nicaragua era por el envío de productos lácteos y carne de ganado. En el caso de Cuba era por el envío de médicos cubanos o prestaban servicios médicos a Venezuela. Los principales atractivos turísticos de Mesoamérica. Los países que conforman Mesoamérica poseen grandes recursos y potencial turístico en monumentos históricos, arquitectura colonial, paisajes naturales y actividades urbanas. El turismo acá es más diversificado. Estos países de Mesoamérica no dependen tanto del turismo como pueden depender los países caribeños. Actividad turística de la región caribeña. Los países caribeños son muy dependientes de estas actividades y su economía se ve siempre afectada en ciertos periodos por las jornadas laborales que manejan los extranjeros. Las temporadas bajas afectan en sí a la cantidad de ingresos de los países caribeños. En sí, gran parte de su actividad turística la desarrollan en sus costas. Es por esto que son muy bien conocidos los países de la región caribeña en hotelería, resorts y otros servicios turísticos. Hablemos un poco sobre los orígenes de los turistas que vienen a las zonas de Mesoamérica. Aquí tenemos al volcán Arenal de Costa Rica como paisajes naturales. Los principales turistas que vienen a Costa Rica provienen de Estados Unidos, de Nicaragua, de Canadá y de Panamá. Aquí tenemos al Parque Nacional Tikal como uno de los monumentos históricos más importantes de Guatemala. Los turistas que van a Guatemala en su mayoría son salvadoreños, estadounidenses y mexicanos. Ciudad de México, los turistas que van más a México provienen de Estados Unidos, de Canadá y de los países pertenecientes a la Unión Europea. Ciudad de Granada. Esta se encuentra en Nicaragua y es una locación de arquitectura colonial. Gran parte de los turistas que van a Nicaragua son de Estados Unidos y de Honduras. Cayo Varadero, Cuba, se considera como uno de los iconos más importantes de la actividad turística que se desarrolla en Cuba. Los orígenes de los turistas que visitan a Cuba son rusos, son alemanes, son españoles y son canadienses. Punta Cana, República Dominicana. La mayor cantidad de turistas que vienen a esta zona son de Estados Unidos, de Canadá y de Francia. Paradise Island, en las Bahamas. Esto es uno de los puntos más atractivos en las Bahamas. Y los turistas que suelen venir a esta zona son estadounidenses, canadienses y mexicanos. Para finalizar, seguimos con el Parque de Esculturas Submarinas en Granada. Las personas que suelen venir a Granada provienen de Gran Bretaña y de los países que conforman la Unión Europea.
Buenos días, mi nombre es María Fernanda González y yo les voy a hablar sobre la conformación del espacio geográfico del Caribe, fronteras, su conformación con la histografía. Si hablamos de la historia de la región caribeña, podemos decir que esta está conformada por extensos territorios que limitan sus costas con el Mar Caribe, como su nombre bien lo indica. Su nombre procede de la época de la conquista europea en la que se colonizó América, y el mismo se utiliza para designar los grupos étnicos indígenas amerindios de Sudamérica, que eran conocidos como los taínos, que fueron los primeros habitantes de las islas caribeñas. Estos grupos poco a poco se fueron movilizando hacia el sur, más allá del río Orinoco, hasta finalmente llegar a las Antillas, en donde dejaron huella en cuanto a su cultura mediante su asentamiento. Cabe destacar que el Caribe se encuentra situado en lo que se conocía para ese entonces como el Nuevo Mundo, en la llegada de diferentes potencias europeas. El nombre español de Antillas fue muy común para este lugar, conocido también como el Mar de las Antillas. Durante las épocas siguientes al descubrimiento, el dominio español en este mar fue indiscutible y la denominación de las Antillas se mantuvo durante años. El Mar Caribe es un mar abierto ubicado en el Atlántico tropical, situado al este de América Central y al norte de América del Sur, cubriendo la superficie de la placa del Caribe que, junto al Golfo de México, forman el Mar Mediterráneo americano. La región caribeña, por sus extensos territorios en la costa del Mar Caribe, se divide a su vez en dos zonas geográficas. Está la Caribe insular, en donde se ubican las Antillas mayores y las menores, y el Caribe continental, en donde se ubican los países del sur, centro y norte de América. Podemos decir que la ubicación del Mar Caribe está formada al norte con las islas de las Antillas Mayores. Al sur están las naciones sudamericanas de Venezuela, Colombia y Panamá. Al este tiene las Antillas Menores y al oeste tiene una cantidad de estados centroamericanos como lo son México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Se puede decir que la hidrografía de la región caribeña en el contexto mesoamericano se caracteriza por estar compuesta por cerca de 1000 ríos que desembocan en dos grandes vertientes, las cuales son el Pacífico y el Caribe. Los ríos del Pacífico son de corto recorrido y escaso caudal, mientras que los ríos del Caribe son más largos, de mayor caudal e incluso varios de ellos son navegables. En los lagos considerados más importantes de la región podemos nombrar al lago Nicaragua y al lago Managua, ubicados en Nicaragua, el lago Atlitlán, ubicado en Guatemala, y al lago Gatún, en Panamá. En los ríos más importantes podemos nombrar al río Coco, siendo este el más largo con 680 kilómetros, ubicado en Nicaragua. Está el río Motagua, ubicado en Guatemala, el río Lempa en El Salvador y el río Ulúa en Honduras. También es importante saber que en las costas caribeñas encontramos las playas de arena blanca y fina, y en el Pacífico playas ideales para surf y pesca deportiva. El clima de la región se caracteriza por ser bastante variado, en donde predomina el clima tropical y cálido. Se pueden resaltar ciertas características, las cuales son que cuentan con unas elevadas temperaturas medias anuales, tiene baja variación térmica, que son las temperaturas diurnas y nocturnas superiores a 20 grados. Cuenta también con una estación seca de noviembre a abril. Las zonas del Pacífico son más secas y las zonas del Caribe son más lluviosas. Y también cuenta con habituales lluvias tropicales y huracanes entre los meses de julio y octubre. En la historia mesoamericana tenemos que saber que el término Mesoamérica se deriva del griego meso y mitad, que significa mitad de América. Fue utilizado por primera vez por el arqueólogo germano-mexicano Paul Kirchhoff, que usó este término en 1943. Se dice que algunas de las civilizaciones más antiguas vivieron en esta zona, lo que son los aztecas, los mayas y los zapotecas. Ellos desarrollaron sociedades complejas con arte y tecnologías bastante desarrolladas. Cada cultura tenía ciertas peculiaridades, aunque compartían características en común. Se dice que esta región fue la cuna de la civilización mesoamericana, con una gran variedad étnica y lingüística, y siendo esta una zona en la que coincidieron numerosas culturas con una gran relevancia, y ellas tuvieron una influencia clave para la historia americana. La historia de Mesoamérica se divide en tres periodos. Está el periodo preclásico, que comprende los años 1500 a.C. a 200 después de Cristo. En esa época se desarrollaron técnicas de agricultura más intensivas y surgieron papeles de jefes superiores que envolvían posiciones que en alguna vez fueron de líderes espirituales poderosos. El segundo es el periodo clásico, que
puede establecerse alrededor de los años 200 a 900 después de Cristo. Sin embargo, la cronología varía según el área cultural. En el mismo periodo clásico tuvo lugar también una bifurcación de tradiciones en el área mesoamericana, una encabezada por Estereotipán y la otra por las ciudades mayas más al norte. Y está el tercer periodo, que es el posclásico, que va desde los 900 hasta la conquista de América, en la que los gobiernos regionales llegaron a ser altamente segmentados y comercialmente orientados. Y también se enfatizó en los desarrollos de las grandes casas. En cuanto a su ubicación geográfica, el territorio se encuentra ubicado en la parte central del continente americano y en la zona conocida como Centroamérica y parte de Norteamérica. Este se extiende desde la mitad meridional de México hasta América Central, donde comprenden los países Guatemala, El Salvador, Belice y el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En los países que conforman la región caribeña se dividen en dos grupos. Están las Antillas Menores y las Antillas Mayores. En las Antillas Menores vemos que se encuentran ubicados los países Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Los países correspondientes a las Antillas Mayores están Cuba, Jamaica, está la isla de la Española, los cuales se dividen entre los países Haití y República Dominicana, y Puerto Rico. Y están los países que conforman la región mesoamericana, los cuales se encuentran ubicados los países México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Buenos días, mi nombre es Alejandra Pacheco y yo voy a hablar de las relaciones sociales y económicas de la región mesoamericana y caribeña. Antes que nada, Mesoamérica. Los antropólogos mexicanos parten del concepto Mesoamérica, pero exactamente ¿de qué trata esto? Como decía mi compañera María Fernanda, Paul Kirchhoff fue un antropólogo alemán naturalizado en México, de gran renombre. Este fue quien implementó el término de Mesoamérica en 1943. Esto le permitió agrupar áreas culturales como la maya o el occidente en un área cultural en la cual los grupos humanos presentaban similitudes, a diferencia de otros grupos de Américas. Mesoamérica es un término geohistórico para referirse al territorio que ocupaban las civilizaciones prehispánicas. Está reconocida en la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Dimensión histórica. Se debe enfatizar que Mesoamérica es una civilización compartida por pueblos de diversos orígenes étnicos y que, a diferencia de otras civilizaciones como el antiguo Egipto o Mesopotamia, los pueblos que compartieron la civilización mesoamericana no constituyeron nunca una unidad política. Una vez ejecutada la conquista española, pueblos mesoamericanos quedaron incorporados al virreinato de la Nueva España. Pero este dominio de la corona española involucró también a otros grupos de culturas diferentes como los uasiamericanos, los nómadas de Arioamérica y los pueblos de la Baja América Central. Los límites septentrionales son menos claros, con excepción de aquellos dados por la península de Yucatán. En su época de mayor avance dentro del continente, hacia el norte, los territorios de Mesoamérica incluyeron la Sierra Madre Occidental de Durango y Zacatecas, la Sierra Gorda, el Tunal Grande y la Sierra de Tamaulipas. Esto ocurrió durante el periodo clásico. Ese avance hacia el norte fue favorecido por condiciones climatológicas que permitieron la agricultura y la concentración urbana. El contexto climático actuó en conjunto con la creciente importancia de las rutas de intercambio entre Oasis América y Mesoamérica, que atravesaban las zonas del centro de México señaladas antes. Diversos cambios climáticos, como prolongadas sequías y crisis políticas, arrastraron a las sociedades del norte de Mesoamérica y la región fue abandonada, ocupada una vez más por nómadas arioamericanos alrededor del siglo VIII después de Cristo. Relaciones económicas. El comercio internacional en Mesoamérica se ha expandido de manera constante hasta alcanzar en 2013 un monto de casi 40.000 millones de dólares. Si bien este mercado representa una pequeña parte de las exportaciones de los países miembros del proyecto Mesoamérica, tanto el volumen como el valor intercambiado se han expandido significativamente en los últimos años, creciendo este último un 38,4% entre 2008 y 2013, a pesar del derrumbe del año de 2009 causado por la crisis internacional financiera.
Con la excepción de México, los países del proyecto Mesoamérica presentan saldos comerciales negativos con la subregión. Belice, Colombia y la República Dominicana también disponen de una estructura exportadora más vinculada con terceros países que con los socios mesoamericanos. En el caso de Belice y la República Dominicana, además de que su primer destino de exportación e importación son los Estados Unidos, cabe destacar el hecho de que su relación con sus miembros del bloque CARICOM, y para refrescarnos un poco, CARICOM es una organización creada el 4 de julio de 1973 con el Tratado de Chaguaramas por 15 países del Caribe. Sus objetivos son elevar el nivel de vida y trabajo de las naciones de la región, acabar con el desempleo, acelerar, coordinar y sustentar el desarrollo económico. Antes de hablar de las islas del Caribe, toquemos un poco lo que es el Caribe. Este se trata de una cuenca suboceánica del Océano Atlántico, justo en la región tropical. Este posee una belleza extraordinaria que lo hace ser uno de los más visitados. Limita al sur con Colombia, Venezuela y Panamá, al oeste con Costa Rica, Nicaragua, México, Honduras y Belice, con Cuba, Jamaica, República Dominicana y Puerto Rico en su parte norte, y con las Antillas Menores al sur. Sus límites, según la Organización Hidrográfica Internacional, son el Canal de Yucatán entre la península del mismo nombre y Cuba, el paso de los vientos entre Cuba y República Dominicana y las Antillas Menores. Este alberga más de 7.000 islas insólitas y arrecifes, muchos de los cuales son muy pequeños para ser habitados. Desde el 2015, el mar baña las costas de 12 países continentales y 22 territorios insulares, que conforman la llamada región del Caribe. Las islas cubren aproximadamente 235.688 kilómetros cuadrados. Cuba es el más grande de todas, mientras que Anguila es la más pequeña. Relaciones económicas. La trayectoria del crecimiento económico experimentada en las últimas décadas tiene el primer punto de quiebre con la crisis de la deuda externa a mediados de la década de 1980, situación que devino en políticas de ajuste que redujeron sustantivamente el gasto social, bajando la cobertura y calidad de los servicios sociales, que aumentaron el nivel de pobreza. Para 2003, el balance comercial de los países se ve afectado por el aumento de precio del petróleo, y sin lograr recuperarse el choque externo, de enfrentar el impacto de la crisis internacional del 2008. Las exportaciones mantienen carácter primario con bajo contenido de valor agregado. 81% del conjunto de valor exportado es de bienes naturales, y solo un 4% es manufactura de alta tecnología. El 70% de los empleos de las 5 principales economías del Caribe se ha concentrado en sectores de baja productividad. Destaca Trinidad y Tobago, cuya ocupación de baja calificación se eleva al 90% del empleo. El espacio geográfico de los países del Caribe enfrenta los desafíos comunes de las condiciones ambientales que impactan la sostenibilidad del desarrollo. Los efectos del cambio climático han aumentado la vulnerabilidad a desastres naturales, demandando un tipo de innovación que estructure ciudades resilientes. La frecuencia de los desastres climatológicos en los últimos 30 años ha provocado daños estimados del 1.3% del PIB. Los costos de no adaptación se estiman en 5% del PIB para el 2025. Las economías de mayor tamaño corresponden a República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, con el 76% del PIB de los países del área. Le siguen en tamaño económico Trinidad y Tobago, Jamaica, Bahamas, Surinam, Barbados y Guyana, con el 22% del PIB. Las pequeñas economías de Aruba, Belice, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Dominicana, el 3%. El Producto Interno Bruto agregado de los países del Caribe crece 1.6% en 2016, inferior al 5.8% alcanzado en 2015 y al 4.7% promedio anual del periodo del 2010-2015. Y si se excluye del conjunto el sustantivo crecimiento experimentado por la República Dominicana, la subregión decrece 0.5%. La caída del precio del petróleo mantiene estable la situación del déficit de cuenta corriente del conjunto de las economías del Caribe, por el efecto del peso mayor que tiene el agregado de los países importadores. De manera particular, Jamaica reduce el déficit comercial del 3.2% del PIB en 2015 a 2.2% en 2016, favorida por el fortalecimiento del crecimiento que producen los reajustes económicos que impactan la reducción del nivel de la inflación de 3.7% a 1.7% y del desempeño del
13.5% a 13.2%. Se suma el aumento del 4.5% que registran los ingresos por remesas, influido por los mayores receptores, República Dominicana 6.5%, Haití y Jamaica, ambos 3.3%, y el Banco Mundial de 2017. Venezuela en el contexto caribeño. En este punto determinaremos la relación entre Venezuela y el Caribe desde la óptica de la vinculación y de sus políticas exteriores. Supone como punto de partida discutir sobre el modo como mayoritariamente se asumió la política exterior de Venezuela y qué papel juegan sus antecedentes como base para su concreción. La siguiente etapa comprende los años de 1980 y 1988, en los que la política exterior de Venezuela se vio limitada en su extensión desde la caída de los precios del petróleo, el peso de la deuda externa y la aparición de tensiones políticas internas y no consensuales en la política exterior, concentrándose así en una actuación regional, fortaleciendo las políticas pacíficas, como fue el caso del Grupo de Contadores, fortaleciendo dirigentes y partidos del centro organizados a la región caribeña. Ubicamos la cuarta parte de 1989. La situación política de Venezuela era muy compleja y variada. Con la segunda presencia de Carlos Andrés Pérez en 1989 y 1993, se adoptaron las políticas de boga dentro del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aunque originaron una profunda reacción negativa en la población, se retomó el activismo de la política exterior de Venezuela, pero a diferencia de otros países latinoamericanos, sin sacrificar las múltiples identidades de Venezuela en el exterior. Inmigración en Venezuela. Ha sido constante de la independencia del país en 1830. Venezuela recibió una gran cantidad de inmigración entre 1948 y 1961, cuando aún era un país de apenas 5 millones de habitantes. Por lo tanto, el proceso de mestizaje ha sido muy intenso. Esto le dio características únicas a la población venezolana, llegando a ser un país de mayoría mestiza, donde el componente italiano y portugués es tan importante como el español, y donde la gran parte de la población tiene orígenes extranjeros, no solo Europa, sino también otros países latinos. Los principales inmigrantes venezolanos en Venezuela han sido los italianos, los africanos, los portugueses y los españoles. Hablemos un poco sobre los inmigrantes africanos. Estos empiezan a llegar a Venezuela en 1526, iniciando así una trágica historia que duraría 4 siglos. Esto es el comercio de seres humanos. Durante el siglo XVI llegaron unos 3.000 esclavos procedentes de África. Según datos de la ONU, se deportaron 17 millones de personas para ser llevadas en su mayoría a las islas del Caribe. Por acá se puede ver en este mapa las rutas que tomaban los españoles para la venta de personas. Italianos. La mayoría de los italianos emigró a Venezuela a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de sus destrucciones en la península italiana. En los años 40 y 50, más de 300.000 italianos entraron por el puerto de La Guaira, creando la mayor colonia europea en Venezuela. Inicialmente, muchos fueron enviados a las comunidades agrícolas, como la colonia Turén, en el estado portuguesa, pero la mayoría terminó trabajando en el comercio, industrias y servicios de las principales ciudades venezolanas. Los italianos, según la misma fuente, estaban concentrados principalmente en la región centro-norte de Venezuela, alrededor de Caracas y Valencia. Durante el mismo año, 98.106 italianos vivían en el Distrito Federal de Caracas. Portugueses. Los portugueses emigraron a Venezuela desde la década de los 40 y dicho flujo migratorio se prolongó incluso hasta los 80. Representan una de las colonias europeas más numerosas en Venezuela. Provinieron mayoritariamente de Madeira y Oporto, y también de otras zonas del país, producto de la crisis institucional. Españoles. Oficialmente se dice que la época de mayor emigración fue la década de los años 50, y en especial para el Canario, que tuvo motivaciones especiales terminada la Guerra Civil 1936-1939. El descubrimiento del petróleo y los nuevos precios obtenidos a través de países exportadores del petróleo, OPET, y el optimismo que se respiraba en el país con un futuro prometedor llevó una gran cantidad de canarios a la tierra de gracia. Migraciones. En este proceso se han identificado 2 movimientos migratorios. El primero es un proceso y continuo éxodo poblacional entre los años 2000 y 2015. El segundo se caracterizaba por una abrupta movilización entre 2015 y 2016, que incorpora en sus destinos prioritarios a los territorios fronterizos de Brasil y Colombia.
En América Latina y el Caribe se calcula que para el año 2017 habían unos 37.7 millones de inmigrantes en el mundo. El mayor número latinoamericano se registró en los países desarrollados, 31.4 millones, casi 5 veces más que en los países menos desarrollados. La inmigración internacional latinoamericana aumentó en un poco más de 22 millones entre los años 1990 y 2017. Ha habido un aumento del 8.000% de números venezolanos solicitando condición de refugio en todo el mundo desde el 2014, principalmente en las Américas. La distribución de los migrantes venezolanos para enero del 2021, según registros de la ACNUR, son así. Se dice que en Colombia está el 1,7 millones, en Perú 1 millón, en Chile 457.3 mil, Ecuador 415.8 mil, Brasil 261.4 mil, Argentina 169.2 mil, Panamá 118.9 mil, Dominicana 114.5 mil, México 101.6 mil, Costa Rica 28.8 mil, Trinidad y Tobago 24 mil, Guyana 23.3 mil, Aruba y Curazao 17 mil, Uruguay 14.9 mil, Bolivia 10 mil y Paraguay 4.9 mil habitantes. Muchas gracias. Muy bien, profesor. Yo voy a exponer el punto de Yelixa Leal, ya que tuvimos un inconveniente con sus audios y no pudimos incluirlos en el video. Convenios entre Venezuela y los países de Mesoamérica. Proyecto de Integración o Desarrollo de Mesoamérica, mejor conocido como Proyecto Mesoamérica, sus antecedentes se remontan en el año 2001, surgiendo en el marco del Mecanismo del Diálogo y Concertación de Tuzla, prueba del diálogo político impulsado permanentemente por México y Centroamérica, el cual se ha ampliado con la incorporación de República Dominicana y Colombia. El objetivo de este proyecto es fortalecer la integración y desarrollo de Mesoamérica mediante la cooperación de los países de la región. Se busca ampliar y mejorar sus capacidades y hacer efectiva la instrumentación de proyectos que redunden en beneficios concretos en materia de infraestructura, interconectividad y desarrollo social. El proyecto está compuesto por dos ejes de trabajo, el eje económico y el eje social. El económico impulsa el proyecto en materia de transporte, facilitación comercial y competitividad. El eje social impulsa proyectos de ambiente, salud, gestión de riesgos, vivienda y seguridad alimentaria. En el eje social, a fin de impulsar la cooperación relativa a la preservación del medio ambiente, se adoptó la Estrategia Mesoamérica de Sustentabilidad Ambiental, con sus siglas ENSA, mediante el impulso de acciones para asumir integralmente lo desasivo del medio ambiente y el desarrollo sostenible, como el cambio climático, la sequía, la preservación de la biodiversidad e incendios forestales. Además, se estableció el Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe y el Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal en Mesoamérica, con el fin de reforzar las capacidades técnicas de los países y dotar de infraestructura para el correcto monitoreo ambiental. También, este proyecto conformó el Sistema Mesoamericano de Salud Pública, con la finalidad de atender crisis de salud materna y también primaria en salud. También se creó la Red Mesoamérica para la Gestión Integral de Riesgo, donde se establece la plataforma informática sobre amenazas y riesgos ante desastres naturales. Petrocaribe. Esta es una iniciativa de cooperación que tiene como objetivo facilitar la distribución del petróleo venezolano a otros países latinoamericanos. Venezuela es uno de los mayores productores de crudo de América Latina y cuenta con las mayores reservas del mundo. Esta iniciativa fue lanzada en el 2015 por el presidente Hugo Chávez, en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, una organización internacional fundada un año antes, iniciativa de Cuba y Venezuela. 18 países del Caribe y Centroamérica se adquirieron a Petrocaribe, cuyo propósito es favorecer la integración de la región impulsando su desarrollo socioeconómico. En virtud del acuerdo, los países comprar petróleo de Venezuela pagando el 60% del precio en los primeros 90 días
y el restante en los siguientes 25 años, con un bajo interés. Además, cuando un país no dispone de liquidez, se puede acordar que el pago se haga mediante bienes o servicios. Cuba, por ejemplo, paga parte del petróleo que recibe ofreciendo asistencia médica a Venezuela. Además, el acuerdo prevé que los países inviertan el dinero ahorrado en el desarrollo de su economía y en proyectos sociales. Es importante destacar la situación en derechos humanos que posee Venezuela frente a estos países de Mesoamérica y del Caribe. Esto lo podemos ver en la actual que posee Venezuela frente al Pacto de José, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El 10 de septiembre del 2013 se hizo efectiva una denuncia de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que trajo como consecuencia la pérdida de jurisdicción de la Corte sobre los casos de Venezuela, ocurridos después de esa fecha. Entre 1995 y 2018, la Corte Interamericana emitió un total de 25 sentencias condenatorias, las cuales solo han sido atacadas parcialmente y que contemplan, entre otras medidas, la reparación e indemnización para las víctimas. El 15 de mayo del 2019, sin embargo, la Asamblea Nacional en sesión ordinaria aprobó el reingreso de Venezuela y la Convención Americana de los Derechos Humanos, a través del Acuerdo para restablecer la vigencia de Convención Americana sobre Derechos Humanos y la protección internacional que ofrece la Corte Interamericana de Derechos. Nuestra visión de la región. Nosotros como internacionalistas y estudiosos de los asuntos del sistema internacional, a lo largo de este trabajo, hemos adquirido una visión más amplia de la importancia, potencialidades y problemáticas que llevan estas regiones, como Mesoamérica y el Caribe. Mesoamérica es una de las zonas más ricas en biodiversidad del continente americano y del mundo. Alberga innumerables sitios turísticos donde encontramos zonas arqueológicas y paisajes majestuosos. Posee una ubicación estratégica con fáciles vías de comunicación entre el Océano Pacífico y el Atlántico por vía marítima, que es de vital ventaja económica por ahorro de transporte y tiempo. Posee una de las reservas de petróleo más grandes del mundo y es la zona con más recursos hídricos de agua dulce que tiene el continente americano. Sin embargo, en Mesoamérica existe una gran ausencia de modelos jurídicos, políticos y económicos. No se ha preservado un modelo preciso durante el tiempo debido a la inestabilidad política y social que mantiene la región. En la aplicación de políticas administrativas y económicas, en materia jurídica no existe una práctica constante, sino que estos modelos están en cambio constantemente, lo que impide que haya un progreso significativo en la región. Es por eso que su avance ha sido lento y no se ha desarrollado de forma rápida. Estos cambios constantes se deben a los distintos regímenes políticos que han habido en esos periodos que no han tomado el enfoque de adoptar un modelo económico y jurídico que sea eficiente y que pueda aplicarse, preservarse y reformarse durante el tiempo. En el ámbito económico, existe una fuerte contribución del sector terciario en la economía. Sin embargo, es una economía diversificada ya que posee industrias que contribuyen al PIB. Por lo tanto, el sector secundario y el terciario son de gran importancia para la economía de esta región. Cabe destacar que algunas de las actividades comerciales que se han hecho entre Venezuela y Mesoamérica han sido a través del convenio Petrocaribe. Países como Nicaragua y Honduras acordaron métodos de pago con Venezuela y ayudaron en gran parte a la factura petrolera de esos países, la cual fue pagada con el envío de productos de nivel primario de la economía, lácteos y carnes de ganado. Por otro lado, el sector primario y la actividad turística representan la economía de la región caribeña. Los mayores socios comerciales de la región caribeña, en específico de las Antillas Menores, son los pertenecientes a la Mancomunidad de Naciones que busca la cooperación económica entre los países. Las Antillas Menores independientes suelen ser sedes de importantes cadenas bancarias, ya que en estos países se protege el secreto bancario y los impuestos son muy reducidos para los ciudadanos y para las empresas internacionales que tengan activos en estos bancos. A pesar de que existen relaciones comerciales entre los países miembros de la Mancomunidad de Naciones y países de habla inglesa y la región caribeña, gran parte del PIB que se forma en la región proviene del sector turístico y bancario. Es decir, el sector de servicio es el más contribuyente al PIB de la región caribeña. Las relaciones comerciales que posee Venezuela con la región caribeña provienen del convenio Petrocaribe. A partir del desarrollo de Petrocaribe
se generó un bloque regional que favorece las relaciones económicas y principalmente petroleras entre países miembros. Este gran bloque regional favorecía mucho las compras del crudo venezolano y protegía las compras directas de crudo hacia otras naciones. Petrocaribe creaba una condición favorable en la que los métodos de pago eran conveniencia de las naciones, aparte de favorecer el comercio petrolero entre naciones. También favorecía el comercio de productos agrícolas, debido a que los tiempos de pago podían ser acordados entre los países miembros y algunos métodos de pago eran enviados a Venezuela de bienes y servicios. Muchos países de esta región comenzaron a enviar a Venezuela gran cantidad de productos alimenticios, lo que creó una movilidad en las exportaciones de la actividad agrícola. Al comparar ambas regiones se puede resaltar el hecho de que los países de Mesoamérica, a diferencia de los países del Caribe, tienen una menos dependencia a los ingresos de divisas de las actividades turísticas. En cambio, los países de la región caribeña dependen en gran manera de esta actividad. Muy bien, chicos, esto fue todo. Muchísimas gracias por su atención.